Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. El día de hoy damos inicio a esta conferencia del módulo uno de su asignatura Constitución Política. Ya la semana pasada estuvimos trabajando el módulo de contextualización pues ya la idea en esta semana es trabajar este módulo para que pues ya al final de esta semana tengamos la mitad de la asignatura. Entendemos que hubo personas que ingresaron tarde a la asignatura, eh, por eso decidimos ampliar el plazo de la primera actividad para que también lo desarrollen durante esta semana. Es decir, para que en esta semana hagan la uno y la 2 y se pongan al día. Y ya la otra semana sí, ya solito nos dedicamos a la 3. Módulo de contextualización, ¿cuál fue la idea? Que ustedes, como el nombre lo dice, se contextualizaran respecto al concepto de Estado, diferentes conceptos de Estado que han existido, las diferentes formas de Estado, elementos del Estado, para entender una definición de constitución y decir y lograr identificar la importancia de una constitución para un Estado. Eh, Posteriormente se empezó ya a estudiar el texto constitucional colombiano, como la historia constitucional colombiana, las primeras constituciones después de la independencia y todas las constituciones que existieron en el siglo XIX y así hasta llegar a la constitución de 1991. Todos los procesos como se fue creando, los procesos políticos, sociales, culturales que antecedieron a esa constitución. Y ya en este módulo uno vamos a empezar a estudiar el texto constitucional de 1991 con temas claves como son los principios constitucionales, los derechos y los deberes. Eh, Voy a compartirles, como es de costumbre, una presentación. Recuerden, pueden ver esta videoclase cuando ustedes lo deseen. La vamos a dejar grabada en la sección de conferencias, va a quedar grabada por 15 días y sin embargo en el material de estudio la vamos a dejar grabada en formato de YouTube para que la puedan ver hasta el final de la asignatura. Eh, ¿Cuáles los temas que vamos a ver? Vamos a trabajar las principales temáticas de este módulo uno, las competencias que vamos a desarrollar y las actividades que se deberán ejecutar en el transcurso del módulo. Eh, este es el orden del día. También hay que decir entonces que en la Constitución Política consagró unos principios en los cuales se funda todo el Estado colombiano y el texto constitucional. Estos pues creemos que deben ser respetados para poder garantizarlos. También estableció unos derechos y unos deberes. Acá vemos que hubo como un cambio, ya lo arreglamos. Entonces, estos son los tres temas que vamos a ver en esta videoclase, la cuales son los principios constitucionales, derechos y deberes humanos. Para que ustedes al final desarrollen la competencia del módulo que es identificar los principios en que se fundamenta la Constitución Política de Colombia para reconocer los derechos y deberes constitucionales colombianos. El primer tema de estos entonces es los principios. Estos los encontramos, como lo decíamos, dentro de la primera parte de la Constitución, en el preámbulo y en los primeros artículos de la Constitución, en donde se dice, primero, que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una evolución dentro del concepto de Estado. Antes se hablaba de un Estado de derecho, que era un Estado que estaba sometido a la norma, al derecho. Eh, Tenía unas funciones básicas. También se decía que estaba en un estado policía, un estado gendarme, que se encargaba de unas funciones básicas. ¿Cuáles eran estas funciones básicas? Proteger sus fronteras, garantizar el orden público interno y la administración de justicia. Era lo único que se le podía y era la única responsabilidad que se le podía pedir al Estado. Ya después los estados fueron interviniendo y fueron apareciendo en sectores donde antes no aparecían, donde no intervenían, como la economía, como el trabajo, como la vivienda, como la salud. Entonces empezaron a prestar una serie de servicios
Y entonces empezó a hablar de que el Estado tiene que hacer una participación activa y una prestación activa. Y entonces empezó a garantizar una serie de derechos y eso es lo que se llama Estado Social de Derecho. Entonces Colombia busca que en su Estado se garanticen estos derechos y estos servicios. También después se habló de que Colombia es una república unitaria, se estableció en la Constitución, como lo vimos en el primer módulo, diferencias entre Estado unitario y federal, que pasan en el Estado unitario, que todas las instituciones son para todo el Estado, las normas son para todo el Estado, por ejemplo, la Constitución aplica para todo el Estado, las leyes aplican para todo el Estado, el presidente es para todo el Estado, de eso se trata una república unitaria. En un estado, también en la Constitución se estableció que y se busca que Colombia sea un estado democrático, participativo y pluralista. Es decir, que pues participemos y seamos parte de las decisiones que nos conciernen. También se buscó el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, yo siempre digo que los derechos en nuestro país tienen un apellido porque hablamos de la vida digna, de la vivienda digna, del trabajo digno, de la salud digna, todos buscando pues ese principio que es la dignidad humana. También hablamos del interés general, siempre va a primar el interés general sobre el particular. Entonces, si se va a desarrollar algún tipo de proyecto, algún tipo de acción, debe primar el interés de la mayoría. Por ejemplo, vamos a construir una vía, esta vía requiere la ampliación, digamos, hacia los lados de la vía, lo cual implica pues quitar unas viviendas que estaban ahí. Entonces, en pro del interés general de la movilidad de todas las personas, pues va a primar este interés general sobre el interés particular de esa vivienda. De esto se trata pues este principio. También se busca promover la prosperidad general, es decir, las decisiones del Estado deben garantizar a la mayoría, a la prosperidad de todos y de todas, y no solo de unos pocos. También se busca, dentro del principio, se dice que se debe garantizar los principios, los derechos y los deberes, que es el tema que estamos viendo en este módulo. También se habla de la independencia nacional, es decir, ningún otro estado puede inmiscuirse en nuestros asuntos y pues deben respetar las autoridades que están democráticamente constituidas. También se habla de la convivencia pacífica. Esto acá de una vez resalto, vamos a encontrar que hay ciertos aspectos que se consideran como principios, derechos y deberes. Entre ellos está pues la paz, la convivencia pacífica. Acá lo vemos como un principio de nuestro estado. También aplapar el orden justo, se busca que en nuestro estado exista justicia y pues por eso debe propender el estado. Vamos a continuar. Acá vemos otro principio como es la soberanía, la cual reside en el pueblo. La soberanía que consiste en que se deben respetar las autoridades que están legítimamente constituidas. A nivel interno no hay una autoridad superior que la elegida por el pueblo. Y a nivel externo los demás estados deben reconocer la autoridad, a esas autoridades dentro del estado colombiano, en este caso. Entonces, de eso pues es más o menos lo que habla la soberanía y pues en este caso la soberanía popular que la misma reside en el pueblo. O sea, el pueblo, el poder lo tiene el pueblo él es el que elige sus gobernantes. La Constitución como norma de normas es otro principio, habla de la supremacía constitucional. No hay norma superior dentro de un Estado a la Constitución. Encontramos que hay otras normas como las leyes, como los decretos, las resoluciones. No, ninguna de esas normas puede ir en contra de la Constitución porque la Constitución es la norma máxima. Cuando hablamos de las normas o de la Constitución, no es lo mismo hablar de la ley 10, no sé, no es lo mismo, es una cosa la constitución y otra cosa son las leyes. Y por eso existen temas como control de constitucionalidad, donde se analiza si una norma está en contra o no de la constitución, si llega a estar en contra debe ser retirada del ordenamiento jurídico. También se habla de que la familia es una institución básica de la sociedad. La familia es el núcleo y las familias son el núcleo de nuestra sociedad, entonces el Estado busca la protección de las mismas.
También se habla de la diversidad étnica y cultural. Somos un país pluriétnico, multicultural, entonces se debe respetar esas diferencias. También hablamos de la protección de riquezas culturales y naturales. Tenemos unas riquezas culturales y naturales que debemos proteger para pues, garantizar que el Estado perdure. Entonces, es un principio la protección de esas riquezas. Las relaciones internacionales deben estar guiadas sobre los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos. Entonces, como les decía, que los demás estados respeten a las autoridades legítimamente constituidas en el país y en tema de autodeterminación que no se inmiscuyan en los asuntos y que nosotros tomamos las decisiones de forma democrática y nos deben respetar esas decisiones. También debe el Estado propender por la integración de Latinoamérica y del Caribe, entonces debemos hacer alianzas con nuestros países hermanos, desde la Constitución misma está establecido ello. Y también hablamos de el castellano como lengua oficial. Asimismo, las lenguas y dialectos de grupos étnicos son idiomas oficiales en esas comunidades y pues también el castellano. Entonces en esos lugares habría, digamos que una educación los idiomas sería como un idioma bilingüe, el castellano y la lengua o dialecto específico. Este sería el tema de principios. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, como son los derechos humanos. Entonces, en la Constitución están establecidos los derechos. No en todas las constituciones del mundo se establecen los derechos. En algunas optan por eh, decir o que se guían con las diferentes declaraciones de derechos humanos. En Colombia sí se tomó la decisión, como viene siendo común en muchas constituciones, establecerla y dejarla en el texto constitucional los derechos. Los derechos humanos no nacieron de la noche a la mañana, no se sentaron tres personas, cinco personas, varios países a decir, bueno, vamos a establecer los derechos humanos. No, estos han sido producto de guerras, de muertes, de miles de luchas que la humanidad ha tenido que pasar para llegar a consagrarlos como hoy los tenemos. Y es el día que estos mismos han ido evolucionando. Se empieza a hablar de catálogo de derechos humanos, de una serie de derechos humanos por allá en el siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, en la segunda mitad, cuando con dos procesos fundamentales, uno la Revolución Francesa y dos la independencia de Estados Unidos. Eh, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, después de la Revolución Francesa, se establecen estos derechos, un catálogo de derechos, los cuales son relacionados con la libertad de las personas, así mismo como derechos civiles y políticos. ¿De qué derechos hablamos? Del derecho a la vida, a la igualdad, a la seguridad, a la libertad de expresión, libertad religiosa. También se habla del derecho al voto, al debido proceso, al habeas corpus. Son temas que son relacionados con la libertad de las personas, además de sus derechos civiles y políticos. Estos empiezan a consagrar, como les digo, en esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y asimismo en las primeras constituciones de los Estados Unidos. En Colombia, este tipo de derechos se encuentran consagrados en la Constitución y son considerados como derechos fundamentales y además tienen un mecanismo especial de protección como es la acción de tutela, que ya en otro módulo pues la estudiaremos más de fondo. Importante acá que tengamos claro que esos derechos son como son fundamentales, como los nombramos en nuestro estado, son derechos que son como los de mayor jerarquía dentro del estado. También encontramos después unos derechos de segunda generación, entonces cuando el Estado empieza a intervenir en esos sectores que antes no intervenía, empiezan a crearse se empieza a ampliar ese catálogo de derechos por esos derechos de carácter social, económico, cultural y que requieren algo muy importante para su materialización, la intervención activa del Estado. Entonces, entre ahí encontramos el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación adecuada y a la vivienda digna. Entonces ahí surge una pregunta, por ejemplo, ¿la educación es un derecho fundamental en Colombia? No, pero sí es un derecho que debe ser protegido. Esto pues lo vamos a entender más adelante, digamos, con los mecanismos de protección para que vean un poco las diferencias entre que no es lo mismo ser un derecho fundamental o un derecho de segunda generación como es este dentro del Estado colombiano.
Hago una acotación. En la Constitución está consagrado como derechos sociales, económicos y culturales. ¿Cuál es la acotación? Si bien hay derechos que son considerados como de segunda generación y son de carácter social, económico o cultural, la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, los creadores de la Constitución Política de Colombia, determinaron que a pesar de ser derechos de segunda generación, algunos derechos los considera como fundamentales dentro de la Constitución. Es decir, cogió unos derechos de segunda generación y vamos a ver también unos derechos de tercera generación que fueron y que los vamos a encontrar dentro de la Constitución como derechos fundamentales. Un ejemplo acá que vemos, el trabajo. El trabajo en Colombia es un derecho fundamental, a pesar de ser un derecho de segunda generación. Bueno, derechos de tercera generación. Entonces, hacia la mitad del siglo pasado, del siglo XX, la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar del tema de, pues, de la solución pacífica de los conflictos, la necesidad de ser solidarios, se empieza a hablar de la colaboración internacional, se empiezan a hablar del derecho entonces a la paz, al desarrollo y a la protección del medio ambiente. Se empieza a crear una catálogo, unos catálogos de derechos, se empieza a ampliar ese catálogo de derechos relacionados con estos principios de solidaridad y colaboración internacional. También se empieza a dar cuenta hacia el final del siglo XX, por ahí desde el año 1970, de que los recursos naturales no son inagotables, de que si no cuidamos los recursos naturales, es posible que desaparezcan. Entonces empiezan a hablar de esos derechos de protección del medio ambiente. Esos derechos llamados de tercera generación en Colombia los encontramos como derechos colectivos y del ambiente. Esto, como vemos, vamos entonces al primer tema, principios, el segundo tema, derechos, y ahora vamos al último, que es deberes. El primer deber de todos es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Entonces, siempre se dice que si yo tengo un derecho, tengo inmerso el deber de respetar ese derecho en los demás. Entonces, si yo quiero que no se me vulneren mis derechos, pues no vulneremos los derechos de los demás. Entonces, ese es como el primer deber y es la clave de casi es, la Constitución. También se habla que debemos obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. También se dice que debemos respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Entonces, el que hablábamos anteriormente, debemos ser solidarios ante estas situaciones. Es un deber como colombianos apoyar a esas personas que tienen en peligro su vida o la salud. También debemos respetar a las autoridades que han sido democráticamente constituidas. Podemos tener diferencias con los gobiernos de turno, el gobierno local, el gobierno nacional, pero esas personas llegaron ahí de forma democrática, así que debemos respetar esas instituciones y debemos defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Entonces, todos esos derechos que vimos debemos difundirlos y defenderlos para garantizar una convivencia pacífica. Encontramos otros derechos como son la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país. Entonces, la idea es que hagamos parte y se crea una serie de mecanismos que vamos a ver en otros módulos para que participemos en las decisiones que nos conciernen. También hablamos de propender al logro y mantenimiento de la paz como un deber. Debemos buscar la paz en el país. Aquí lo podrán haber identificado y no solo pasa con la paz, sino con otros derechos y con otros deberes, de que en la Constitución consideramos a ciertos aspectos como principio, derecho y deber. Entonces, por ejemplo, la paz en el país es considerada como un principio, un derecho y un deber. ¿Qué más? El trabajo es considerado como un principio, un derecho y un deber. Eh, por ejemplo, vamos a ver ahorita otros más, donde vamos a identificar que está inmerso y pues está por toda la Constitución. Debemos colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Entonces, si nos citan algún proceso, cualquier proceso que resultemos involucrados o seamos testigos de algo, debemos colaborar para que haya justicia y debemos colaborar con las autoridades. También debemos proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. O sea, tenemos el derecho a un ambiente sano, es un principio proteger las riquezas culturales y naturales, pero también es un deber proteger esos recursos culturales y naturales del país y velar por su conservación. Finalmente, debemos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.
Entonces es un tema de impuestos, o sea, las personas deben colaborar para el logro de los gastos e inversiones del Estado y debe ser siempre principios de concepto de equidad, es decir, los que más tienen capacidad adquisitiva, los que más tienen recursos deben aportar más y los que menos, pues menos. Esto es lo que buscábamos desarrollar en este módulo que estudiemos y para eso vamos a desarrollar una actividad, es un foro. En este foro es un derecho sobre los derechos humanos. La idea es que ustedes presenten un caso de la vida real y que ustedes indiquen los derechos que fueron vulnerados en ese caso. Lo pueden hacer la presentación mientras una presentación en PowerPoint, un video, una imagen, una infografía, un audio. Pero la idea es que ustedes expliquen ese caso de la vida real que haya pasado y que digan los derechos vulnerados, que indiquen, ¿sí? Entonces, no sé, hablan de X caso, lo explican, y en este caso los derechos vulnerados fueron. Eh, Después de ello, ustedes van a dar su punto de vista sobre la intervención de alguno de sus compañeros, es decir, alguien publicó su caso y ustedes van a hablar sobre ese caso. ¿Qué pasa? Estos comentarios, estas intervenciones deben ser constructivas, aportar el intercambio de ideas. Si le quieren decir que les gustó, que les pareció, qué buena redacción, que, que muy profundo su análisis, estos comentarios no son válidos. Los válidos son los que ustedes aporten al debate, aporten, digamos, a sostener una idea, que sean constructivos. Si quieren dar me gusta, hay una manita hacia arriba. Eso no nos aporta. Entonces, por favor, para que cumplamos con eso. Y entonces ya después de todo esto buscamos que ustedes al final de esta semana, al acabar este módulo, comprendan los principios en que se funda el Estado colombiano y así orienten su actuación ciudadana. También que identifiquen esos derechos para que ustedes los promuevan, los protegen y busquen su restablecimiento cuando sean vulnerados y que entiendan que cada derecho tiene inmerso un deber, que es el de respetar los derechos de los demás y que esto contribuye a lograr una convivencia pacífica en el Estado. Vemos acá la bibliografía recomendada para que la trabajemos, para que la tengan muy en cuenta. No siendo más, agradezco por su atención y vamos pues a dar cierre. Voy a verificar antes si tenemos algún tipo de inquietud. Parece que no, la pueden realizarla en cualquier momento a través de correo electrónico. Agradezco toda su atención.